Hola, buenas tardes. Quienes habla al aire. Y seguimos con las combinaciones del tarot Lenormand. Para los que ya están inscritos en mi canal, les agradezco nuevamente por ser parte de esta familia, por ser parte de este gran aprendizaje, de estas clases gratuitas que se están dando. Espero que lo estén disfrutando y que les esté gustando las clases, aprendiendo. Y para los que no aún se suscribieron, que los invito a suscribirse, a apretar el botoncito de like y a participar también de las clases y darle por sobre todas las cosas la bienvenida. Hoy vamos a seguir con la carta número 3, que es la carta del barco, con todas sus combinaciones. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de la carta del barco, ¿sí? La carta del barco representa viajes, representa movimientos, representa cambios, comercio, distancia, aquello que está distante, aquello que está en expansión, aventuras, extranjero, espiritualidad y búsqueda de nuevos horizontes. Cuando se combina con otras cartas, habla como que se mueve la energía en la vida del consultante. Vamos a la primera combinación. Barco más jinete. Barco más jinete habla de noticias o mensajes que llegan desde lejos. Habla de un viaje que se da de forma inesperada, ¿sí? Y de algo que se mueve de forma rápida, algún cambio que se produce de forma rápida. Vamos a la siguiente combinación, que sería la carta del barco más la carta del trébol. Esta carta nos hablará de suerte en viajes, oportunidades en el extranjero y alguna clase de cambio positivo que llega de forma inesperada. La siguiente combinación es el barco más la casa. Esta carta nos hablará de mudanza, de un hogar lejano, de alguna familia o familiar que está distante o a la distancia, o estabilidad familiar luego de un viaje. La siguiente combinación es la carta del barco más la carta del árbol. Esta carta habla de un viaje espiritual, un retiro espiritual o un proceso lento de evolución y posible mudanza por un tema de salud. La siguiente combinación va a ser las cartas con las nubes. Las cartas con las nubes nos van a hablar de confusión sobre un viaje o decisiones inciertas o cosas que están retrasadas. La próxima combinación es la carta del barquito más la serpiente. Barco más serpiente habla de traiciones en viajes, así que mucho cuidado cuando viajamos. Habla de caminos complicados o relaciones ocultas a distancia. La siguiente combinación es la carta del barquito más la carta del ataúd. Esta carta nos habla del fin de un viaje o
o algún cambio que se realiza así de forma rápida, o el fin de un cambio importante, ¿viste? De algo que teníamos y ya se va. Habla de un cierre de un ciclo, del cierre de una etapa. La próxima combinación va a ser la carta del barco más el ramo. Esta carta nos habla de un viaje feliz, de alguna invitación que vamos a recibir de alguna persona, de algunas vacaciones agradables que vamos a pasar, o regalos o obsequios que llegan desde lejos. Vamos a la próxima combinación, que es la carta del barco más la guadaña. Esta combinación nos habla de un cambio brusco, de un viaje que es cancelado o de una ruptura inesperada. ¿Sí? De acuerdo a las preguntas que estamos haciendo, puede ser, o sea, a nivel pareja, esa ruptura, o puede ser, o sea, a nivel laboral también. O si es una sociedad, también puede ser que esa sociedad también se rompa. La siguiente combinación es la carta del barco más el látigo. Esta habla de conflictos a distancia, discusiones repetitivas o estrés por movimientos. ¿Sí? Eso puede hablar de cuando una persona trabaja lejos o viaja mucho que provoca estrés o algún cambio en la parte laboral también que le trae estrés a la persona. Vamos a la próxima combinación, que es la carta del barco más los pájaros. Esta carta nos va a hablar de conversaciones sobre viajes, proyectos de viajes, ansiedad o noticias que llegan de forma rápida. La siguiente combinación es la carta del barco más el niño, que habla de un nuevo comienzo, comienzo de un nuevo ciclo, mudanza reciente o mudanza inocente. La siguiente carta es la carta del barco más el zorro. Acá habla de engaños relacionados con negocios, viajes o trabajo extranjero. La próxima combinación es la carta del barco más la carta del oso. Acá ojo porque habla de engaños relacionados con negocios o engaños relacionados con viajes o trabajo en el extranjero. La siguiente combinación es la carta del barco con las estrellas. Esta carta va a hablar de protección espiritual, destino favorable y expansión espiritual. La siguiente combinación es el barco más la cigüeña. Habla de una mudanza definitiva, transformación positiva o cambio de vida. Vamos a la siguiente combinación con la carta número 18, que es la cartita del perro. Barco más perro. Habla de alguna amistad a distancia, aliado extranjero o el apoyo fiel de alguna persona. La próxima combinación es la carta del barco más la torre. Esto habla de un distanciamiento emocional, de un viaje laboral o asuntos legales internacionales.
La siguiente combinación es la carta del barco más la carta del jardín. Esto habla de eventos internacionales, redes sociales, turismo o vida social activa. La siguiente combinación es el barquito más la carta de la montaña. Esta carta nos habla de obstáculos, demoras o bloqueos en proyectos y viajes. Cuando todo empieza a bloquearse, a demorarse. La siguiente combinación habla del barco y la carta del camino. Habla de lecciones importantes relacionadas con mudanzas o cambio de rumbo. La próxima combinación es la carta del barco más los ratones. Esto habla de pérdidas en viajes, desgaste emocional o ansiedad por distancia. Vamos a la siguiente combinación, que es la carta del barco más la carta del corazón. Esto nos habla de amor a distancia, romance extranjero o sentimiento en movimiento. La siguiente combinación, barco más anillo. Habla de compromisos lejanos, contratos internacionales o de alguna relación a distancia. Tenemos la carta del barco más la carta del libro. Acá habla de secretos en el extranjero, estudios, espiritualidad o conocimientos ocultos. Vamos a la siguiente cartita, que es el barco más la carta de la carta. Documentos de viaje, noticias importantes o contratos. Es una carta bastante positiva. Barco más hombre. ¿Dónde está el hombre? Tiene mezcladas las cartas. Acá apareció el hombre. ¿Sí? Barco más hombre va a hablar de un hombre viajero, de un hombre del extranjero o una persona que está en constante movimiento, como que no se queda en un lugar quieto fijo, o en alguna ciudad o en algún lugar fijo. La próxima combinación es el barco más la carta de la mujer. Acá habla de una mujer viajera, cambios emocionales o conexión con el extranjero. Yo no sé si se dieron cuenta los que ya están anteriormente asistiendo a las clases que, bueno, se me perdió una carta que me preguntaba mucho que faltaba la combinación con una de las cartas. Y sí, era que faltaba una de las cartas. Y compré este tarot nuevo. Entonces, diferente al otro, yo noté que este tarot tenía dos cartas de hombres y dos cartas de mujeres. Está muy bueno. O sea, porque uno va a representar al consultante y la otra va a representar, o sea, a estas combinaciones que tenemos acá, o sea, que nos sirven para las combinaciones. Vamos a la siguiente combinación, que es la carta del barco más la carta de los lirios. Habla de un viaje que se da de forma tranquila, de paz espiritual o relación madura a distancia.
La siguiente combinación es la carta del barquito más el sol. Esto es una carta súper positiva que habla de éxito total, triunfos en viajes o expansión de forma positiva. La siguiente combinación es la carta del barco más la luna. Acá habla de sueños, intuición, emociones, intuición y emociones profundas relacionadas con cambios. La siguiente combinación es la carta del barco con la carta de la llave. Acá habla de un destino importante, una oportunidad única que no puede dejarse pasar y de aperturas de camino. Para quien tiene sin trabajo y sale esta combinación, póngase contento porque sus caminos están abiertos y alguna propuesta laboral va a salir. La siguiente combinación es la carta del barco más los peces. Eso habla de un dinero del extranjero, un dinero que llega desde el extranjero. Habla de comercio, de abundancias y de negocios. La siguiente carta es el barco más el ancla. Esta carta y esta combinación nos habla de estabilidad después de cambios o trabajo internacional fijo. Y vamos a la última combinación con la carta número 36, que es el barco más la cruz. Acá habla de un viaje kármico, pruebas espirituales o destino inevitable. Vamos a hablar de significados así según algunas temáticas. En el amor va a reflejar siempre la carta del barco relaciones a distancias, personas extranjeras, cambios emocionales, nuevos amores en viajes. En lo que sea lo laboral va a hablar de comercio, mudanza laboral, expansión profesional, negocios internacionales. Y en lo que se relaciona a lo espiritual va a hablar de evolución interior, búsqueda del destino, caminos espirituales y conexión con nueva filosofía. Ya que terminamos la clase de hoy, agradezco a cada uno de ustedes por su tiempo, que ojalá nuestro gran Pai nos ilumine con sabiduría, inteligencia y mucha paz, sobre todo salud y larga vida para todos. Asheo.